Bueno, buenas tardes. En esta lluviosa Buenos Aires, verano porteño. Comenzamos el nuevo ciclo de Renacimiento Nacional 2025 con casi el equipo completo. César Trejo, veterano de Malvinas, el doctor Pablo Ansaldi, y nos está faltando el abogado Carlos Gurner. Todavía no se ha doctorado, está en eso, el abogado Carlos Gurner, que por razones particulares no está presente, pero nos va a acompañar en todo el ciclo. Bueno, año apasionante, movidito, ¿sí? Y como la política internacional es siempre el lugar donde tenemos que poner la vista los países que no somos potencia, ¿sí? Comenzamos por este tema. ¿Qué está pasando en el mundo? Así que el desafío está planteado. ¿Quién se anima a alargarse sobre esta cuestión? Bueno, cualquiera de los tres podría desarrollarlo, ¿no? Es evidente que se está ante nuestros ojos desenvolviendo un cambio de época en varios sentidos, y muchas de las categorías con las que estamos formados desaparecen y se reactualizan otras, ¿no? Concretamente, todo lo que había sido la construcción más bien ideológica de la posguerra, estoy hablando del año 45 en adelante, que nosotros sabíamos que hacía rato estaba hundida, como el TIAR, que se hundió en las aguas del Atlántico Sur en la Guerra de las Malvinas. O sea, aquel reparto de las áreas de influencia entre las dos grandes potencias, claro, triunfadoras de la guerra, Rusia y Estados Unidos, desapareció. Claro, ese reparto en rigor desaparece en el 90 con el colapso de la Unión Soviética, pero lo que ahora termina por desaparecer es la construcción de un sistema de seguridad colectiva global basado en las Naciones Unidas. Claro. Termina por desaparecer, ya estaba cuestionado desde los años 60 con Vietnam, estaba cuestionado en Kosovo porque la OTAN operó por fuera de Naciones Unidas, y las grandes operaciones que terminaron mal para Estados Unidos, en Afganistán, Irak, todo eso se hizo por fuera del sistema de Naciones Unidas. Ahora ya no hay ninguna duda que retomamos a un mundo donde la voluntad de poder y la capacidad de desarrollarla y ponerla en los hechos va a ser determinante. César, ¿qué opinas del tiempo que estamos viviendo? Bueno, como dirían los chinos, momentos interesantes. Y como decía Pablo, efectivamente estamos en un cambio de época, plagado de incertidumbres y con un actor internacional como lo son los Estados Unidos de Norteamérica, con el advenimiento del presidente Donald Trump, que plantea así un barajar y dar de nuevo en todos los planos, ¿no? Bueno, no en todos los planos, en algunos se insiste, sobre todo en el tema de Medio Oriente, con el apoyo incondicional al sionismo, la legitimación de alguna manera de los genocidios perpetrados en los últimos tiempos por el Estado de Israel, pero en todas las demás áreas, en todos los demás espacios geopolíticos, fundamentalmente esto pone un problema grave a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN, proceso que, como bien describía Pablo, se estaba dando en un tiempo, pero la anterior administración norteamericana había jugado, junto con el globalismo financiero internacional, a propender a una zona de conflictos en Europa y a redefinir su rol de una manera completamente omnisciente en todos los espacios del mundo. Ahora, evidentemente, lo que ha ocurrido la semana pasada en el encuentro entre Trump y el presidente de facto, Volodymyr Zelensky, porque es un presidente que ya ha caducado su mandato y no lo ha renovado, para aquellos que siempre se rasgan las vestiduras sobre los procesos democráticos. Acá tenemos un dictador, alguien que... Occidente. Claro, exactamente, que ha fenecido en su mandato, pero que se pretende continuar de facto su gobierno y negociar
con las grandes potencias, fundamentalmente con Estados Unidos, y hemos visto un diálogo impensado hasta hace no mucho tiempo, entre un reto que le hace el presidente de los Estados Unidos frente a la posible inminencia de una tercera guerra mundial, y un tipo obcecado, atado de alguna manera a la estrategia del predecesor de Trump, de Joe Biden, ¿no? Sí. Entonces, acá se abren una serie de interrogantes. Trump anuncia sin ambaje, sin disimulo, sin cosmética, le dice a Zelensky, bueno, me vas a pagar con todas las riquezas de las reservas naturales. Las reservas naturales, las tierras raras, el litio, ¿no? el trigo que producen, ¿no? y la soja que produce Ucrania. Y además anuncia su pretensión de ir por los polos. Le dice a los europeos, bueno, yo voy por Groenlandia. Le dice a Canadá, que es parte de la Comunidad Británica de Naciones, voy por eso. Otra estrellita más. Otra estrellita más. Y le dice a todos, bueno, acá el que no se ponga a trabajar para la grandeza de los Estados Unidos, lo considera un enemigo. Bueno, esto... Hay también una actitud notable que es la reivindicación que él hace del presidente Putin, ¿no? En el sentido de que dice que lo ha atacado ferozmente por ser una persona que en alguna medida es amigo de él. Sí, y de alguna manera está estableciendo que el fin de la guerra se resuelve entre Estados Unidos y la Federación Rusa. Y la Federación. ¿No? Ahí. Bueno, estamos viviendo esos tiempos donde preanuncian un nuevo orden, ¿sí? Vos planteaba Pablo los acuerdos de Yalta, Potsdam, al finalizar la guerra, arman un sistema mundial que dura 45 años, hasta los 90. Efectivamente. Ahí nos habían vendido el fin de la historia. Estados Unidos como el gran ganador de la contienda y un imperio para 1000 años casi. En menos de 30 años, ese orden que pretendían establecer en los 90 se ha derrumbado. Y estamos asistiendo en estos tiempos revueltos a el nacimiento de un nuevo orden, ¿será? Sin duda, estamos en pleno proceso de transición. Claro. ¿Qué es lo que pasó desde los años de Reagan, incipientemente, consolidados luego con Bill Clinton y con Obama, Bush hijo, luego Obama, luego Biden? Se consolidó un núcleo de poder en Estados Unidos, que acá se habla del Deep State, ¿no? Es decir, el Estado profundo, que son los neocons. ¿Qué son los neocons? Los neocons son una conjunción entre una filosofía mesiánica y una proyección mesiánica de esa filosofía. Su motor fue en su momento, en la cara filosófica fue Leo Strauss, una filosofía profundamente oligárquica, donde hace una lectura en las grandes obras clásicas, por ejemplo en Platón, de que habría un Platón exotérico, donde promueve la virtud para el pueblo y demás, y un Platón esotérico, que es un Platón profundamente oligárquico. Aristocrático. Claro, sobre todo oligárquico, en el sentido que lo definía la señora Eva Perón, que era el sentido clásico. Gente que se cree superior y que cree que los demás son subhumanos o basura. Y claro, Leo Strauss no estuvo solo, dejó una gran constelación de intelectuales, el principal de los cuales es Alan Bloom, que fue un bestseller durante una época, El cierre de la mente americana, cierre de la mente moderna, su traducción, The Closing of the American Mind, que es un muy buen libro de crítica a muchas cosas y demás, pero de esa versión oligárquica es de lo mejor. Así como Huntington, digamos, cuando uno lo lee con letra fina, dice, bueno, son pensadores estratégicos, ¿no? Y ellos, bueno, tienen una conjunción feliz, encuentran la guita en el Instituto Americano de la Empresa de Irving Kristol, el padre, un viejo trotskista. Acá en Argentina se editó hace muchos años Reflexiones de un neoconservador.
y lograron instalarse en el Departamento de Estado al punto tal que se transforman en lo que ya Perón decía en los 60, que en Estados Unidos tiene un único partido con dos expresiones, ¿no? Que es un poco lo que pasa en la Argentina, dicho sea de paso. En la actualidad. En la actualidad. Que eso se lo conoce con el nombre sinarquía, que parece un nombre de los brujos, pero es un nombre de origen griego, la confluencia de poderes. Y por supuesto, tienen determinadas características. Ellos buscan el gran siglo americano, como vos dijiste, los 1000 años, los 100 años, buscaban el nuevo siglo americano. Son profundamente sionistas y tienen una alianza de hierro, es decir, profundamente espiritualizada y traducida en el campo militar, con Gran Bretaña y quien gobierna Gran Bretaña, que es el distrito financiero de Londres, ¿verdad? Y que es una corporación que hay que estudiarla en sí misma, es un poder propio, con justicia propia, con gobierno propio, con tradiciones propias, y el poder sionista internacional. Entonces, en el medio de esto, con los sucesivos fracasos que va teniendo esta estrategia de rediseñar el Medio Oriente, con invasiones, donde se argumentaba armas de destrucción masiva, cosas que no existieron, en el medio de esto es que la sociedad norteamericana se cansa de financiar este tipo de guerra y aparece Trump. Y Trump aparece diciendo nuevas cosas que hay que desentrañar hasta dónde está dispuesto a llegar en cada una. En lo de Rusia, hoy tenemos, el programa se está grabando día martes, tenemos la noticia de que le suspende la ayuda militar a Ucrania. Como bien decía César, la guerra entre Ucrania y Rusia efectivamente la están resolviendo Rusia y Estados Unidos, porque sin Estados Unidos y sin la OTAN, Ucrania no hubiera aguantado. Pero no haber aguantado... Se lo dice en la cara, Trump. Acá quiero hacer una defensa de Putin, en un sentido. No haber aguantado no significaba la ocupación total de Ucrania, significaba el cumplimiento de los acuerdos de Minsk, que no cumplieron y que luego Angela Merkel dijo fueron acuerdos solamente para ganar tiempo, que eran los acuerdos sobre el estatuto de autonomía de las provincias puramente rusas, étnicamente rusas, de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, etc., ¿no? Entonces, ahí está el problema. Trump aparece y viene a sacudir al mundo. Una nítida señal del fin del globalismo y el resurgimiento de los nacionalismos, ¿no? De las naciones, ¿no? Exacto, y de la política basada en el Estado nacional. Claro. Ahora, ¿hasta dónde va a ir? Lo que dice él es clave, porque Trump larga objetivos desproporcionados. Canadá, Estado 51. Bueno, no es tan fácil. Groenlandia es de Dinamarca es un país de la NATO. Por supuesto que él está proyectándose hacia el Ártico, pero lo está haciendo de un modo, discursivamente anuncia cosas que Hitler podía anunciar esto y podía lanzarse a hacerla porque hablaba en serio. Los norteamericanos no se sabe bien si están negociando o qué, digamos, o hablando en chiste. Pero el otro elemento es que no es menor que él plantea, Trump, una limpieza étnica sobre el pueblo palestino en Gaza, que incluso sorprende a los mismos, yo consulté la prensa israelí, sorprende al mismo sector israelí, ¿no? Y que eso va a traer, digamos, una potenciación, creo yo, ¿no? De las guerras y de los conflictos muy grande que no va a estar en condiciones de gestionar ni el mismo Trump, ¿no? Una de las cuestiones por ahí como apostillas a esto es de que finalmente el Estado de Israel ha tenido que llegar a un acuerdo con su enemigo declarado, ¿no? Vamos a ver cuánto dura, pero de hecho ha habido un parate de la guerra de 40 y pico de días, ¿no? Sí, esa es una imposición de Trump. Parecía que Israel iba a acabar con Hamas, ¿no? Yo siempre recuerdo las palabras del Sheikh Karim Paz, ¿no? Que nos decía en su momento, el año pasado, los ladrillos se reconstruyen y los mártires van al cielo y son ejemplo para los que quedan vivos. Parece que es así, ¿no? No lograron destruir a Hamas.
Bueno, yo la parte espiritual la dejo de lado en un sentido, en el sentido estratégico, pero no tengo duda, por lo que los informes, Hamas tenía en la Franja de Gaza 8.000 combatientes, ¿no? De los cuales le aniquilaron 7.000. Esos 7.000 ya están repuestos, ¿no? Y es muy posible, por cada combatiente hay 5 combatientes de retaguardia, entonces estamos hablando de 40.000, ¿no? Eso se llama, en términos de insurgencia y de contrainsurgencia, sobre todo, la zona de insumos. La zona de insumos que tiene el Islam para poner combatientes contra Israel es gigantesca. Infinita. ¿Cuántos islámicos hay en el mundo? ¿1.000 millones? Bueno, es gigantesca. Entonces, podés destruir Gaza 50 veces, pero la zona, es decir, la capacidad de reimposición es muy grande. Y hay también novedades estratégicas. Soleimani, asesinado por Trump en la anterior gestión, bueno, dice cierta literatura estratégica que fue el que realmente configuró, sobre todo Hezbollah, como un ejército, que eso no es menor, ¿no? Una cosa es ser un grupo, una organización guerrillera, La revuelta popular, le tiramos piedra. Y otra es ser un ejército. Un ejército tiene, digamos, estructuras cualitativas de gente formada de acuerdo a grados de conducción, ¿no? Oficiales de Estado Mayor, etc. Y eso ha mostrado ser eficaz. Pero también ha mostrado ser eficaz la intervención de Trump. Ahora, claro, porque Trump es el que acelera, dice, él quiere la paz antes de asumir, él asumió un martes. Sí. Esto que digo es información pública, claro que no tengo información clasificada, no hablo con Trump todos los días, pero mandó un representante que no era un diplomático importante, eso es una señal de que mandó un hombre de confianza personal, ¿no? En términos de la vieja diplomacia, a pedir el mismo día sábado que cuando Trump asumiese el martes no hubiera combate, se terminase, ¿no? Y se aceptase la tregua. Y le dijeron, es Sabbat, no se trabaja, de acuerdo a la religión judía, bueno, el día sábado no se trabaja. Y el representante le dijo, no me vengan con tonterías, le dijo. Quiero la reunión hoy, y fue la reunión hoy, digamos, día sábado. Y ya el martes Trump asumió sobre la base de la paz. Ahora, cuidado, porque la propuesta de Trump es una propuesta demencial directamente, de limpieza étnica. No es una propuesta, es decir, es una cosa, la tregua es un uso, tiene usos múltiples la tregua, tiene usos múltiples. Suele preparar guerras futuras, y sobre todo cuando el conflicto no está resuelto, ¿no? Bien. Entonces ahí hay que tener un cierto cuidado. ¿Qué es lo que pasa? Se da el viaje de Netanyahu a Estados Unidos. O sea, ¿qué es lo que busca Netanyahu? Busca que Estados Unidos ataque a Irán. Ahí está el punto en cuestión, a mi criterio. Digamos, el próximo barómetro de la política mundial, o barómetro real, pero relativamente oculto. Porque lo que le interesa de fondo es Irán. Sabe que destruyendo a Irán y a su capacidad de formar la posible bomba nuclear con el acuerdo con los rusos y demás, Israel tiene ganada parte muy importante de su guerra eterna, o guerra, digamos, de muchos años, que va a seguir teniendo. Bien. Bueno, lo comentábamos como una postilla, así que volvamos al tema central. ¿Quién impulsa la continuidad de la guerra? ¿Quién apoya a Ucrania para continuar la guerra hoy día? Gran Bretaña, claramente. Gran Bretaña. El actor que de alguna manera le recomienda a Zelensky violar todos los acuerdos con la Federación Rusa es Gran Bretaña. Reconocido, ¿no? Sí. Tampoco estamos hablando de información El clasificada. viaje de Johnson fue público. El viaje de Boris Johnson. Y ahí es donde los acuerdos de Minsk pasan a valores y ahí es donde la posibilidad de la salida pacífica. Porque, a ver, ucranianos y rusos son una misma familia. Claro. Son una familia étnica, cultural, lingüística. Es más, la primera Rusia, hace más de 1200 años, tuvo capital en Kiev. Sí. La vieja Rus. Fue el centro, Kiev era el centro religioso
de los rusos, ¿no? Entre paréntesis, Vladimir Putin va a convertirse, digamos, al cristianismo ortodoxo en Kiev, con la Virgencita de Kiev, digamos. Entonces, es una guerra civil que impulsa la oligarquía financiera internacional y Estados Unidos para ir hacia una derrota total de Rusia. Es casi una guerra defensiva de Rusia para no ser disuelta en mil pedazos. Ahora, Biden, junto con los británicos, de alguna manera promueven eso hasta el final, y hay el realismo político de Donald Trump, que dice, bueno, se terminó, esta estrategia fracasó, vamos a resolverlo. Sin duda alguna, también hay muchos interrogantes que despiertan estas circunstancias internacionales. Los clásicos de la geopolítica habían afirmado, Mahany, Mackinder y demás, y los contemporáneos, Kissinger, Brzezinski, etcétera, habían dicho, bueno, hay que tratar por todos los medios de que Rusia y China no se pongan de acuerdo. Lo que hizo esta movida de Biden y de los británicos fue acercar. Todo lo contrario, es acercar a la Federación Rusa a China. Cuando la estrategia de Kissinger en los años 60 y 70 había sido fracturar eso, dividir a China de la Unión Soviética, y bueno, lograron su triunfo sobre la disolución de la Unión Soviética. Bueno, ¿qué podemos esperar ahora? ¿Cuál es la visión geopolítica, todavía no explícita, de Donald Trump? Bueno, quizás sea acercar a Rusia para desafectarla o alejarla de China, a la que pone como el verdadero enemigo. ¿Cómo puede repercutir, son todos interrogantes, ¿no? ¿Cómo puede repercutir esta posición de Donald Trump frente a la OTAN, donde a los europeos le dicen, bueno, muchachos, empiecen a financiarse ustedes mismos, porque nosotros no ponemos un mango más? ¿Cómo puede repercutir la amenaza, que bien decía Pablo, bueno, grandilocuente de Donald Trump frente a Canadá y Groenlandia, frente a su relación histórica con el Reino Unido? Y si eso tiene alguna repercusión, podemos pensar que en el Atlántico Sur puede haber algún cimbronazo, podemos preguntarnos si hay... Bueno, todo eso son interrogantes que obviamente los vamos a ir viendo con el tiempo, pero necesariamente los argentinos debemos preguntarnos hacia esto, sobre todo por nuestros propios intereses. Claro, ¿no? claro. No como un ejercicio intelectual y académico abstracto, sino cómo repercute en nuestra situación colonial. O sea que el gran impulsor de la guerra ahí, hoy, en este momento, es Inglaterra, sin duda, de la continuidad de la guerra. Sí, hasta uno se pregunta, me acuerdo cuando fue el Brexit, acá había voces bastante confundidas, a veces uno dice, bueno, por ingenuidad, otras veces por complicidad, nunca sabemos a dónde está el límite, que aplaudían y decían, bueno, esto es una oportunidad para la Argentina, y no veían, de alguna manera uno podría ex facto, digamos, preguntarse si el Brexit no era un cálculo ya de la corona británica y de su oligarquía financiera para preparar lo que iba a venir, porque también la guerra contra Ucrania es una guerra contra Europa. El gran derrotado de esta guerra, además de Ucrania, es Alemania, que era el motor económico de la Europa continental. Claro. Ya no lo es. Está dejando de serlo aceleradamente. La locomotora de Europa. Recién en la previa hablábamos, y a mí me gustaría proponerle a Pablo que describiera cuál es la naturaleza misma de la oligarquía financiera y sobre todo la incidencia de Gran Bretaña en el control de todos esos gigantescas cuevas financieras que financian todos los negocios ilegales en el mundo, ¿no? Perfecto. Sí, ha estudiado el tema con profundidad, Pablo. Sí, lo vengo siguiendo desde hace unos cuantos años y hay bibliografía científica y pública. Hay un dato que es yo le transmito en general a los alumnos.
La información estratégica en general es pública, lo que pasa es que hay que saberla descifrar, ¿no? Está en la letra chica, en un documento de 120 páginas capaz que hay 8 renglones que hablan de esto. Ahora, la pregunta concreta es, ¿qué es Gran Bretaña y por qué está tan interesada en la guerra rusa, con el país con el que no tiene ninguna frontera? Porque uno puede comprender hasta cierto punto a Zelensky, pero ¿por qué Gran Bretaña está interesada? Y eso viene de lejos. Gran Bretaña es un imperio, fue un imperio que diseñó el mundo y se constituyó en el elemento mar. El elemento mar, el elemento agua, no es solo un elemento operacional, está tomado en el sentido metafísico, en el sentido que procede de la mitología griega, en el sentido que captó Goethe, que captó Hegel en la filosofía del derecho. Mar significa falta de ley, libertad de comercio, liberalismo. Tierra significa identidad, tradición, vamos a decir así, soberanismo. Entonces, la potencia ligada al liberalismo y al mar es Inglaterra. Es una decisión de dominar el mundo a través del mar. Cuando ellos pierden su gigantesco imperio... Las actas de navegación, ¿no? Claro, Sí. las viejas actas de navegación a través de los cuales los productos se podían... Ahí comienza la cosa, digamos. Pero el esplendor del imperio británico, vamos a decir, inicia luego de la paz de Utrecht, 1713, la guerra de los 7 años, 1756, y el siglo XIX. Digamos. Ahí es la reina de los mares, está súper consolidado, derrotó al imperio español, derrotó a Napoleón. Derrotó a Napoleón, nada menos. Bueno, ahí es el Triunfó esplendor. sobre las pretensiones de Holanda. Y tiene un hijo, no querido, pero hijo al fin, al cual termina dominando, que son los Estados Unidos, en el cual el lobby británico es muy importante, y de ahí los neocon. Es decir, los neocon son muy importantes porque la alianza especial que algunos norteamericanos se han cuestionado, como ahora en parte le está cuestionando Trump, la cuestionó en su momento Eisenhower, nada menos, en la crisis de Suez, esa alianza especial ha retomado. Es decir, ha sido retomada, la alianza especial significa que Estados Unidos e Inglaterra y Gran Bretaña van a ir juntos en todo, pero tienen situaciones de crisis. Hoy aparentemente hay una disonancia con Trump. Esto Bueno, pero a ver, no es un elogio a Trump, es no. que el mundo se está moviendo. Ahora, te hago una sí. pregunta ahí para brillar, ¿no? Sí. El viejo imperio que conocíamos, que vos contaste cómo se fue construyendo, territorialmente desaparece al terminar la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Qué queda de eso? El imperio muta en una gran estructura financiera internacional de lavado y en un área de influencia importante que es el Commonwealth, que tiene 54 estados Asociados. nacionales, claro, asociados. 54, no es poco. Pero muta en un gran dispositivo financiero donde se preserva el secreto bancario y se calcula que está el 40% de las finanzas del mundo. Metido ahí. Metido ahí, exacto. Bueno. Entre otras, por ejemplo, ¿se acuerdan los Panama Papers, donde estaba la guita del señor Macri, que robó, ¿no? Que robó al pueblo argentino, quiero avisar, evidentemente, fue parte de esos dispositivos. Bien. Parte de esos dispositivos. Acá nos piden hacer un alto. ¿Cómo no? Y volvemos y explicamos Con todo qué gusto. es ese sistema financiero. Con todo gusto. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA,
Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, retomamos. Habíamos quedado que íbamos a plantear cuál es hoy el eje de la fuerza del Imperio Británico. Bueno, el Imperio Británico existe, pero ha mutado en un imperio financiero donde se lava todo el dinero del mundo procedente del narcotráfico, de la corrupción, de la prostitución, es decir... Toda la plata negra. Toda la plata negra. Y eso le permite, a su vez, tener control sobre las élites, tanto políticas como actores, intelectuales, los que están prendidos en esas grandes jodas, como en el caso de Hollywood, por ejemplo, con el tráfico de niños, o el tráfico de personas para la cosmética, por ejemplo, que se está usando. Son grandes delitos, ¿no? Entonces, el imperio sigue siendo un imperio criminal. Incluso yo voy a citar, porque esto no es ninguna conspiración. Hay un informe de Mary Young y de Michael Goodwise, que es un informe de unas 120 páginas, que lo pueden consultar, y donde dice que es un informe hecho en el contexto de las asociaciones jurídicas mundiales preocupadas por el tema del lavado. Dice literalmente: un mundo hecho para el lavado de dinero es la Alianza del Atlántico, ¿no?, en la cual los británicos debilitaron el control del crimen organizado. Es decir, la Alianza del Atlántico configuró un sistema de normas, que es la Convención de Viena 1988 y el Grupo de Acción Financiera 1989, para, bueno, ver el dinero bancario y dónde procede. Los banqueros británicos consiguieron que Interpol no intervenga en el secreto bancario. Ajá. Eso es el informe de Mary Young y Michael Woodwise. Es un informe muy importante, que la prensa lo levantó, en la prensa continental europea, y nosotros sospechábamos, porque ¿dónde es que se lava la guita? Bueno, Bermudas, Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas del Caribe, que son 40 islas, no estoy hablando de algo chiquito. Las Seychelles, que se independizaron en el 76, pero siguieron enroscadas con esto. La isla de Jersey, que está en el Canal de la Mancha, de ahí el nombre de Nueva Jersey, ¿no? Bahamas. El sistema británico sigue siendo un sistema que controla las finanzas del mundo y que lava el dinero sucio, la guita sucia. ¿Por qué? Porque la economía negra es economía, finalmente, y permite, al estar perseguida como corresponde en cada país, permite controlar a los tipos por parte de los británicos. Cuando los tipos saben quiénes son los narcos que han lavado dinero. Entonces, cuando en un momento ejercen para un político, pum, le ponen plata a través de ese político y es el candidato de ellos, ¿no? Eso por un lado. Y eso converge con la enemistad tradicional con Rusia. Porque Rusia, potencia de la Tierra, como señaladísimo en la conferencia de 1905 de Halford Mackinder, el pivote geográfico de la historia, él dice: el que controla el Herland, el corazón de la Tierra, es decir, Rusia, controla la isla mundial. La isla mundial es Asia, Europa, que es bien chiquita desde el punto de vista geográfico, y África, y controla el mundo. Entonces los ingleses y los norteamericanos, como lacayos intelectuales y militares de ellos,
diseñaron el corolario Spyman, digamos, tenemos que contenerlo a través de, bueno, una media luna, bueno, no importa el nombre, es decir, a través de lo que es el dominio de, digamos, de los pasos marítimos, básicamente, ¿no? Por eso controlan Gibraltar, Dardanelos, etc. Y ellos ya en el siglo... Ahora, quiero decir esto, la teoría geopolítica que explota en el siglo XX, en rigor, es la formalización teórica de prácticas y de saberes que ya existían. Claramente. Por eso los británicos, cuando los rusos están por reocupar Constantinopla para la cristiandad, los británicos, aliados de los turcos, se lanzan en la guerra de Crimea en 1856. Y ellos saben que el control ruso de Crimea le permite la salida del Mar Negro a los estrechos de Dardanelos y de ahí el Bósforo, el Mediterráneo y los mares del mundo, ¿no? Que es el problema que los rusos tenían porque antes era navegable el Ártico solamente durante 9 meses por año. Hoy día eso está cambiando por los cambios que hay en materia climática, que no sé a qué se deben, pero existen, ¿no? Ahora, es enemiga jurada y ellos de algún modo temen que una potencia terrestre como Rusia, que vuelva a ser quien impone ciertas reglas en el orden mundial, los desplace a ellos, sea una verdadera condena para el mar. Y el otro elemento que también juega es el sionismo. El sionismo juega en los archivos que ahora están saliendo de la época de Stalin, hay muchos detalles. Claro, hay detalles interesantes. Polina Serchusina, la esposa de Molotov, el canciller de Stalin y jefe de gobierno, de hecho, Stalin era secretario del PQS y asumió la jefatura luego de la operación Barbarroja o por ahí, fue presa por Stalin, la metió presa en uno de estos campos que tenían los rusos de concentración, de Gulag, ¿no? ¿Por qué? Porque era amiga de Golda Meir. Y había un viejo proyecto, ¿no? Que lo habían manejado los mismos bolcheviques en el comité antifascista, comité judío antifascista bolchevique, de hacer de la República de Crimea un Estado socialista judío. Stalin le dio la posibilidad a un Estado socialista judío en los límites de Mongolia, que todavía existe, que queda muy poco ya, en general han emigrado a Israel, otras condiciones de vida, etc., ¿no? Pero Stalin sabía que dos cosas ya sabía según sus biógrafos últimos y los últimos documentos, ¿no? El principal de los cuales fue Anselmo Santos, que ya en el año 48-49 el Estado sionista de Israel estaba arreglado con Estados Unidos. Y eso le generó un gran dolor porque la liberación de los campos de concentración la hizo la sangre rusa, los combates, ¿no? Entonces, ahí le piden a Stalin la formación de una república socialista judía en el año 48. Y Stalin lo manda preso y a matar. Es la noche, es decir, tiempo después es lo que se llamó, saben que Stalin es un hombre bastante brutal, pero muy inteligente, el crimen de los poetas, ¿no? Mataron a 13 poetas y demás. Entonces, por eso dicen Stalin antisemita. Stalin no era antisemita. Stalin lo que no quería era una base sionista controlada por los norteamericanos en Crimea. Por los norteamericanos, en realidad, por los británicos, en el fondo, ¿no? En Crimea. Y pedirle eso era, imagínense que alguien hoy en Argentina pida al presidente de la Nación, por favor, entreguémosle de una buena vez las Islas Malvinas a los señores ingleses. Traición a la patria, ¿no? Y Stalin así lo tomó. De hecho... ¿Traición a la patria o embajada en el Reino Unido? Bueno, todo junto, digamos, todo mismo, ¿no? Todo claro. junto. Entonces, también tiene esa vieja raíz este conflicto. Tiene esa vieja raíz. Por eso el Estado de Israel se apuró. Es decir, mientras Rusia rápidamente se alió con Irán, el Estado de Israel rápidamente se alió con Zelensky. Es un viejo conflicto que está en el fondo de la historia. Cobra importancia, bueno, no, pero es por un motivo geoestratégico, ¿no? La ocupación de Crimea por parte del Estado ruso, ¿no? Claro, es absolutamente estratégico porque le da la presencia en el Mar Negro y la posibilidad de la salida a los estrechos de Dardanelos
luego al mar Mediterráneo. Antes tenían la base mediterránea en Tartus, Siria, ahora la tuvieron que retirar, ¿no? Por la caída de Bashar al-Assad en Siria. Pero los rusos los rusos no buscan ocupar todo el mundo y rusificarlo, es una fantasía. De hecho, cuando ocuparon por el mismo impulso de la guerra, porque Stalin dio la directiva de ir hasta Berlín y dijo que no quede piedra sobre piedra, le dijo el Estado Mayor, ¿no? De hecho no quedó, porque Alemania no quedó nada, ¿no? En ninguno de los sentidos. Cuando el imperio ruso se extendió mucho, terminó perdiendo, como todo imperio, su gran extensión física lo hace caer. Entonces, pero para ellos es clave la salida a las aguas cálidas, si no está encapsulado en la tierra, en el corazón de la tierra. El Heartland tiene que proyectarse. Y los británicos lo saben, por eso quieren contenerlo, a como dé lugar. Porque saben que es un triunfo ruso, es un triunfo de la tierra contra el mar, es un triunfo ruso, ¿no? Y de los pueblos de la isla mundial frente a Gran Bretaña. Ahora, una última cosita. La ironía británica en el humor y demás, lo que hace es reflejar porque el lenguaje diplomático tomó mucho de eso, esta estructura, esta comprensión de que el mundo puede ser dominado sin estructura. El mundo puede ser dominado sin estructura, sin instituciones, ¿cómo? A través del manejo económico y del manejo ideológico. Y eso es lo que han hecho los británicos. Nosotros no lo vemos. ¿Dónde están los ingleses? No están. Están en las cabezas de la gente. De todos nosotros, de algún modo. Están en el control de nuestro dinero. ¿Por qué el oro argentino va a Londres? ¿Por qué los venezolanos mandaron el oro a Londres? Bueno, todas esas preguntas hay que descifrarlas. ¿Qué nos podés decir, César, los británicos, el gobierno actual? Lo dijiste al pasar, el nombramiento de una embajadora pro-británica. Sí, nunca como en la actualidad el cipallismo y el sometimiento a Gran Bretaña y al mundo anglosajón ha sido tan explícito, ¿no? Antes se disimulaba, habían cenáculos ocultos, secretos, donde se hacían las tenidas masónicas y demás, y se hablaban ahí de esas cosas. Ahora se explicitan. Ahora, el presidente antes de serlo dijo ser devoto admirador de Margaret Thatcher, de Winston Churchill y de Ronald Reagan, digamos, a partir de esa. Ha habido una discusión hace unas semanas sobre el nombramiento de la actual embajadora argentina en Londres y su esposo en la misma embajada, que no es una cuestión meramente de nepotismo, sino que han dado muestras de sometimiento y han explicitado además la necesidad de renunciar al reclamo de soberanía sobre Malvinas y discutir otras cosas. Pero esto en realidad, yo conozco muy bien a la diplomacia argentina, no es la excepción, es la regla, digamos. Es decir, a nuestra diplomacia como a nuestros profesionales de todas las profesiones liberales, como se les llamó en algún momento, se les inculca e inocula la anglofilia desde la más primera edad, y cuando llega a la universidad, bueno, se hace un curso superior de cipallismo anglófilo. Y especialmente en nuestra diplomacia, donde los hombres y mujeres que defienden el interés nacional, que son patriotas, que son estudiosos en esa dirección, son los menos. Esta es la realidad. Y bueno, lamentablemente hay una larga tradición de anglofilia que se manifestó en el gobierno de Alfonsín, en el de Menem, el de Duhalde, de Néstor y Cristina, y Macri y Fernández. Macri y Alberto Fernández, es decir, siempre está.
Lo único que, bueno, ahora sorprende y asquea el grado de explicitud, digamos, de cipallismo de esta gente. Pero bueno, tienen la oportunidad para hacerlo, ¿no? Perfecto. Y igualmente, y esto va a ser objeto de próximos programas, estamos trabajando en dar respuesta a eso, ¿sí? Y es una lucha que por más que el enemigo sea grande, la vamos a dar, ¿no? A ver, Gran Bretaña desde hace desde siempre, digamos, ha tenido una especial dedicación a estudiar a sus eventuales enemigos, que son el resto del mundo, digamos, y para ejercer su dominio. En eso hay que reconocerle una gran aptitud. Lo sorprendente es que la República Argentina no tenga cátedras en las universidades, no tenga grupos de diplomáticos o de la gente que trabaja vinculada a la inteligencia argentina en estudiar al enemigo. Es decir, nadie estudia al enemigo. Y frente a los británicos, que tienen cátedras en distintas universidades y especialistas para estudiarnos a nosotros. Muchas veces conocen mejor la dinámica interna de la Argentina que los propios políticos argentinos. Y además, bueno, tienen toda esa telaraña. Ahora se están descubriendo algunas, a partir de Donald Trump, que canceló algunos programas de Estados Unidos vinculados a operaciones de inteligencia encubierta o de dominio encubierta, ¿no? USAID y bueno, otras agencias que financian y generalmente a intelectuales o a grupos de izquierda y vinculados a la defensa de los derechos humanos o de las minorías, ¿no? Pero si empezamos a desglosar y a estudiar profundamente esas redes complejas de dominación sobre pensadores, académicos, medios de comunicación, políticos, bueno, vamos a ver que realmente la trama secreta de la política argentina está perfectamente anudada. O sea, dime qué terminal tienes y te diré a qué intereses defiendes. Y la mayoría de la dirigencia argentina de la actualidad tiene una terminal en alguno de estos centros financieros y de inteligencia del enemigo. Bien. Entonces no es de extrañar que los diplomáticos que hoy representan, y los políticos que hoy representan, y los legisladores que hoy representan, de alguna manera, por izquierda o por derecha, sirven a los mismos intereses. Bien, o sea que vamos a tener un año con muchas novedades, porque sabiendo todo esto, nuestro interés es promover acciones, ¿sí? No solo hacer la denuncia de la cuestión. Sí, hay un elemento que está en la mesa y que la gente debe recordarlo siempre. El problema con los ingleses para nosotros es que tienen ocupado parte del territorio argentino. ¿Está claro? Parte del territorio argentino y su proyección hacia la Antártida, donde nosotros reivindicamos nuestra parte y ellos también reivindican sobre nuestra parte, ¿no? Entonces, ese es un primer problema. Y el otro elemento, que se lo digo sobre todo a los militares y a los que fueron viejos alumnos míos cuando fui profesor en la Escuela Superior de Guerra Conjunta, es que lo que muestra esta guerra, como si uno lee bien la Guerra de las Malvinas también lo muestra, es que es falso el mito de que no pueden ser derrotados militarmente. Hoy no podrían ser derrotados militarmente por la Argentina de hoy, desarmada y demás, pero es falso ese mito. Pueden ser disuadidos y hasta pueden ser derrotados en una estrategia de acción directa. Bien. Simplemente. Bueno, va a ser un año muy entretenido, ¿sí? Y vamos a estar todos los días jueves con distintos invitados y le pedimos a los amigos que a su vez retransmitan este programa para aumentar el área de influencia. Perfecto. Bueno, muy amable. No, gracias a vos gracias, y vamos a dejar el link de los informes que validan la exposición acerca de la cuestión financiera. Claro, de cómo los británicos lavan el dinero negro del mundo, ¿no? Y la guadalupana defiende a América y defiende a México.